Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. En esta nueva temporada comenzamos yéndonos a la tierruca. Nos vamos a Cantabria, ¿verdad, Luz? Verdad, en concreto a Torrelavega, donde Raquel Calvo y José Luis Conde, del equipo del Viajero Accidental, realizan una entrevista a Marcos Pereda sobre un torrelaveguense, el ciclista Vicente Trueba, La Pulga. Y de paso charlan sobre Cantabria, ciclismo y más cosas. Así que nos vamos ya a la librería de libros en Torrelavega. Hola Marcos, gracias por prestarte a hablar con nosotros sobre Vicente Trueba en Torrelavega y todo lo que se tercie. ¿Qué tal estás? Y sobre todo encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera. Muchas gracias por invitarme. Bien. Esperando que las preguntas sean duras. Pues a ello vamos, eso vamos a intentar. Nos alegra que te gustara la idea de nuestros podcasts, y en concreto para hablar de ciclismo, de La Pulga de Torrelavega, de tu tierra. Pero antes, cuéntanos sobre ti, antes de que empecemos a hablar de libros y de otras cosas. Qué difícil, ¿no? Hablar sobre uno mismo. Bueno, tampoco sé muy bien qué decirte. Que escribo, supongo que sea lo que más le puede interesar a los oyentes, ¿no? No, nunca se sabe. También doy clases y tal, pero eso es una cosa un poquitín más árida. Escribo aquí y allá de cosas que me interesan, que me aguijonean la curiosidad. Intento escribir sin ningún tipo de complejo propio. Quiero decir, si me interesa la bicicleta o las bicicletas, pues te puedo escribir algo sobre bicicleta o bicicletas, y si me interesan los bosques o las vaquitas, pues escribo algo sobre bosques y vaquitas. Entonces no sé si igual peco de ser un escritor poco intelectual, pero es lo que me sale. Escribo intentando siempre divertirme yo, porque si no me divierto yo no voy a divertir a quien me lea. Y yo creo que divertir es lo primero que tenemos que hacer. Yo creo que ya llega el momento de irnos acercando a tu libro, Una pulga en la montaña, la novela de Vicente Trueba. Uh-huh. Y aquí va nuestra primera pregunta realmente, porque más que una biografía es una novela, ¿no? Uh-huh. Sí, es una novela, sin más. Y es una novela además por varias razones. La principal es de perogrullo. Es que hay una biografía sobre Vicente Trueba que ya está escrita, y además la escribió un amigo mío y la escribió muy bien, que es Ángel Neila Majada, y escribió un tocho de 500 y pico páginas sobre Vicente Trueba, que el tío se recorrió todas las hemerotecas de Cantabria día por día durante los 30 años de la vida principal de Vicente Trueba. Y en esa biografía te dice pues cómo quedó en la carrera del pavo del 31 de diciembre del 29. La biografía no agota el personaje, igual que no agota el personaje. Vamos a ponernos estupendos, igual que no agota el personaje de Napoleón un ensayo, sino que puedes escribir una novela histórica, sí. Que en el fondo lo que es esto. Entonces dije, oye, joder, pues coger el personaje de Trueba, que es un personaje muy potente y que tiene unas peripecias muy muy interesantes, y además, oye, vamos a aprovechar y vamos a ponerlo en su contexto histórico y tal, y vamos a hacer lo que yo creo que puede ser definido como una novela histórica. La juventud en bicicleta, uh-huh. Y básicamente lo que haces es pues hacer la semblanza del personaje, claro, ¿no? De él. Entonces háblanos un poco los rasgos de Trueba, de cómo era el personaje, ¿no? Que en general para los aficionados al ciclismo puede ser conocido, pero no es muy conocido, yo creo, Vicente Trueba en general. No, y es una pena, porque además es un personaje, fíjate, ni siquiera es muy conocido aquí en Cantabria, más allá de los 3 o 4 tópicos, de los 3 o 4 clichés. Y a mí me interesaba además mucho porque puede ser tomado casi... yo que soy de Torrelavega, que nací aquí, le puedes tomar casi como un símbolo de otras cosas que ocurrían aquí, porque es casi un personaje prototípico. Es
el hijo de una familia que emigró, que bajó de las montañas del Pas a principios del siglo XX y que llegó a una ciudad que estaba recién reconocida como ciudad, porque el título de ciudad es de 1895, me parece una cosa así, y que estaba creciendo. Que le acaban de abrir la fábrica de Solvay, que le iban a abrir la fábrica de Isnece. Es un sitio en expansión. Entonces es un símbolo, es un ejemplo, es una metáfora perfecta de todas las familias, el famoso despoblamiento rural, que está tan de moda hoy en día hablar de él. Muchas veces se nos olvida que es un despoblamiento del agro, por así decir, aunque es una palabra que no me gusta nada, para poblar las ciudades. Torrelavega pasa de tener a principios del siglo XX, pues tendrá 15.000, 18.000 habitantes. A final del siglo XX tiene 60.000. Esos 40.000 no han venido afuera. Es gente que se ha ido a la Vega de Paz, que se ha ido no sé dónde, que se ha ido a Valderredible. Entonces la familia Trueba es uno de estos ejemplos, y ellos se dedican a estar aquí. Ellos tienen sus vacas, tienen un pequeño taller. Y me sirve perfectamente, me sirve también para otras cosas, para hacer guiños a la gente que vive aquí, que puede conocer la geografía, porque ellos viven en lo que hoy en día es un barrio de Torrelavega, que no me escuchen los de Sierra Pando porque me matan, pero bueno, es un barrio de Torrelavega porque es un continuo urbano, ¿no? Ahora es un barrio. Pero claro, hace 100 años aquello era un pueblín. Y no tenía otra cosa, y ellos vivían en un ámbito totalmente rural, bajando de otro ámbito totalmente rural, de un ámbito muy particular en lo etnográfico, como es el ámbito pasiego, y llegan a Torrelavega, una ciudad en cambio y tal. Y a mí todo eso me interesaba, porque me permitía hablar de muchas cosas, porque te permite hablar de la ciudad, de una ciudad pequeñita, pero te permite hablar del salto industrial, te permite hablar de las vacas, de la ganadería, te permite hablar de muchas cosas. Entonces, y él por eso lo tomé. Él es un personaje, en lo personal, es un personaje interesante, ¿no? Porque tiene contrastes, ¿no? Sí, es como una persona cálida, simpática, pero al mismo tiempo como retraída. O sea, es un personaje interesante de contar, ¿no? Es un paradigma casi del pasiego clásico. Del pasiego clásico, y que Pereda es un apellido pasiego, o sea, no lo digo con ningún retintín negativo. Son personas muy reservadas, en general el pasiego y por extensión todos los cántabros son personas muy orgullosas, personas a las que es muy difícil en un primer momento acceder, pero después el cliché de vale más un apretón de manos que cualquier cosa firmada, pero ojo, es muy difícil acceder a ellos, son desconfiados, mira. Entonces Trueba tenía ese punto, y Trueba, por ejemplo, era un hombre muy tranquilo, pero que no se callaba cuando él consideraba que algo que algo era injusto. No era un defensor de las causas perdidas, pero si consideraba que estaba delante de una injusticia que le afectase o que no le afectase, él no se iba a callar. Y aparte de hablar del personaje, otro de los capítulos que extraemos que nos gusta mucho es en Subido sobre hombros de gigantes. Ahí hablas de personajes muy interesantes, no ya de Trueba, sino de López Dóriga, la familia y el personaje, y específicamente quien está más relacionado con la carrera de Vicente Trueba. Y el legendario Desgrange, que era el organizador, uno de los primeros organizadores del Tour, directores del Tour en aquel momento. De ese capítulo, ¿qué parte es verdad y qué parte es literatura? Pues es verdad toda la parte histórica, y es literatura toda la parte que no es histórica, toda la parte narrativa. Quiero decir, en general en toda la novela, con dos pequeñas excepciones, que son la parte de la guerra civil, donde he dejado volar más la imaginación por una cuestión casi, si quieres, de pudor, también por una cuestión de intentar sorprender. Oiga, vamos a hablar de la guerra civil, usted está esperando algo muy truculento, le voy a meter casi un cuento de hadas, si quiere, y además se ve perfectamente que es inventado. Y el epílogo, que sí es completamente inventado. Todo lo demás, la parte histórica es fiel hasta, en algunos casos, hasta extremos obsesivos. Extremos obsesivos es
echarte 3, 4 o 5 días buscando cuánto costaba un café con leche en un bar determinado de Torrelavega que yo sabía que existía en ese momento, y acabar hablando con el dueño con el padre del dueño actual, que su abuelo estuvo allí de camarero y tenía una carta, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Todo lo de Clemente López Dóriga es cierto. Todas las referencias sobre la saga, y evidentemente todo lo de Grans, que es una figura bastante más conocida. Hay un capítulo, El pionero de la montaña, que está narrado por un periodista. Sí. Y tenemos una pregunta. ¿El periodista eres tú o te hubiera gustado ser ese periodista? No, que va, eres mucho más golfo. A mí quería que cada capítulo tuviera un punto de vista muy marcado, muy diferente. Y de hecho, una de las cosas con las que juego yo mucho, vosotros seguramente que os habéis dado cuenta, lo habéis leído con mucha atención, veo. Todos los capítulos están narrados en primera persona, cada uno con un narrador diferente, todos los narradores son inventados. Y hay veces que los narradores se llevan la contraria entre ellos. De un capítulo a otro hay uno, decir, pues por ejemplo de López Dóriga hay un narrador dice que fue a París, y el otro dice que había oído pero que no se lo cree, que eso es una chorrada y tal. Entonces yo quería marcar un periodista, pues eso, con un genotipo muy marcado, igual de lo que decíamos antes, un genotipo pasiego muy marcado, pero en plan francés. Dice, oye, un periodista muy marcado en Francia en el año 1930, ¿qué va a hacer? Pues es un vividor, le gusta mucho Montmartre y todas estas cosas. Y luego quería además que tuviera una pequeña caída del caballo, como decir, joder, yo estoy obligado aquí a ver a estos tíos con las piernas al aire, yo quiero vivir y quiero ser escritor y novelista y tal, y que quede un poquito enamorado de Trueba. Entonces me gustaba eso. De hecho, estoy tirando memoria, no sé si es en ese capítulo o en otro. Sí que salgo yo con una especie de trasunto. Lo que pasa es que es un periodista del cual si es en ese capítulo, que creo que sí, del cual el narrador de este capítulo habla muy mal, ¿no? Como diciendo que es una cosa también que yo en todas las cosas que escribo yo, más o menos, ya sean ficciones o lindando con la ficción, siempre intento meterme de secundario y siempre hablando mal de mí. Es como... Es ya un medio chiste para los amiguetes. Es un cameo. En un final introduces la guerra civil. Sí. Y hasta cierto punto nos ha parecido el más literario, o digamos como una biografía libre de todos los capítulos. ¿Cómo se te ocurrió este último, la guerra civil, y meterlo aquí con...? Pues es que, o sea, la guerra civil... es imposible no hablar de la guerra civil. No puedes dejar porque además... fíjate, la biografía, lo que yo hago con la novela de Trueba, acaba en un momento determinado, su vida sigue después y tal, pero acaba en un momento determinado que es un poco después de la guerra civil. No puedes no hablar de la guerra civil. Entonces lo puedes enfocar desde dos puntos de vista, ¿no? Y yo dije, voy a cogerlo, que sea todo muy fidedigno en lo histórico, hasta el último nombre y apellido del último muerto del ataque a la orilla del 6 de marzo de 1937 es cierto. El ataque a la orilla es, en concreto, las horas, los movimientos, todo eso es totalmente fidedigno. El paisano que va con un megáfono por Polientes es el tío que va con un megáfono por Polientes. Me limito a hacer esto, te pinto la guerra civil con tonos grises, que desde un punto de vista trágico, te la pinto desde un punto de vista realista, y me cargo el tono del resto del libro, o te doy una vuelta de tuerca. Y yo opté por la vuelta de tuerca. A esto hay que añadir otra cosa. Yo no te voy a decir que soy amigo, pero yo tengo una cierta relación con la familia Trueba. Yo lo último que quiero hacer también es meterme en historias de estas, porque además a ellos no les gustan nada. Yo hablé con ellos para sacar algo de información adicional y tal, sobre todo pues tonterías. ¿Cómo hablaba tu tío? ¿Cómo sonaba? Él hablando. ¿Cómo movía las manos? Que es lo que no nos cuentan las noticias. ¿Cómo movía? ¿Cómo se sentaba? ¿Cruzaba las piernas? O todas esas cosas. Entonces, con respecto a la guerra civil, a ellos les costaba mucho porque
porque hay una generación que le cuesta mucho hablar, le fuera como le fuese, que le fue mal a todo el mundo, pero bueno, aunque seas del 1% que le fue bien, y entonces pensé, digo, joder, pues yo creo que se puede hacer aquí, pues eso, casi una historia de, si quieres, de realismo mágico, que además es que se nota perfectamente que dice, joder, aquí el tío está siguiendo historias, pero aquí se le ha ido. Entonces yo pensé que era mejor hacer una recreación lo más fantástica posible, sin meter hadas ni ángeles ni nada por el estilo, pero lo más fantástica posible para que se notara. Dice, mira, hasta aquí puedes tirar de esto, puedes tomarlo como un libro de historia. Aquí ya es otro rollo. Y además porque me parecía que podía tener un cierto punto, la zona donde transcurre Valderrieble, yo lo conozco mucho, es una zona muy literaria, tiene muy atractiva, ¿no? Sí, muy la misteriosa. estampa, exactamente, la estampa es muy particular, con las cosas rupestres y tal, es una zona muy particular, y yo pensé que podía quedar chulo. Hay mucha gente que le ha gustado ese capítulo, y hay otra gente que no le ha gustado nada. O sea, a nosotros nos gustó mucho la carrera. Hay una parte en ese episodio en el que describes una carrera entre hermanos, ¿no? Sí, la carrera claro, de hermanos, y a mí eso me gustó mucho, la verdad. A mí me pareció una cosa como muy tierna, porque digamos que es lo clásico, que sabes que es imposible que ocurriera, pero que no te hubiera extrañado que hubiese ocurrido. El epílogo, que es que te vas hasta Luxembourg y hasta Po y eliges el Tourmalet, ¿no? Eliges en la distancia el exactamente para terminar. Sí. Es un sitio maravilloso. Los que hemos estado allí, desde luego, nos gustó mucho y subimos a duras penas como pudimos hasta arriba. Pero ¿por qué justo el Tourmalet? Fíjate, el Tourmalet es que se ve desde muy lejos. No se ve el Tourmalet, se ve el Pic du Midi, que tiene ahí el observatorio astronómico, y lo ves desde muy lejos, lo ves desde la autopista, que estará unos igual hasta 50 kilómetros en línea recta o algo por el estilo, porque tienes que subir Obisque y luego tienes que pasar el Tourmalet y tal. Entonces es un sitio que es muy reconocible por cualquiera que ande en bici, porque cualquiera que anda en bici, haya subido o no haya subido el Tourmalet, pasa por esa autopista y lo ve y lo reconoce. Y coño, es un sitio que además se ve desde Po, desde el famoso la avenida de los Pirineos de Po, que está en la parte alta. Pues es una ciudad muy bonita y tal, y se ve, joder, es como una cosa muy significativa. Y luego además funciona mucho desde el punto de vista simbólico, porque el Tourmalet es lo más reconocible. Tú dices que lo has sufrido. Tú has podido subir 25 puertos más duros que el Tourmalet, que los hay. No hay muchos más, pero los hay. Y la gente te mira y te dice, bueno, pues eres un subnormal que va por ahí con las piernas depiladas y que te dedicas a dejarte las tripas. Pero dices que has subido el Tourmalet y la gente te mira y ya es otra cosa. Y lo reconoces. Sí. A modo de epílogo me parecía chulo sacarle de Cantabria. Al final yo me tiro medio libro hablando de Cantabria, que es una de las cosas que yo buscaba, y también es una de las cosas que ha habido gente que no le ha gustado mucho. Joder, te ha quedado algo muy local y tal. Bueno, te puede gustar o no, yo es lo que buscaba. Y entonces me parecía chulo sacarle lejos. Ponerle en un sitio que puede existir o no existir. Luego también hay gente que me dice, joder, en el sitio donde está tomando el café he estado yo. Digo, bueno, por ahí cerca igual sí, porque me lo he inventado por completo. Exactamente. Pero, claro, me parecía chulo, ¿no? Como sacarlo por completo, de todos los sentidos. Vamos a meter mucho más diálogo, que sea mucho más directo, mucho más dinámico. Me gusta mucho cómo queda el epílogo, el tono que te deja, ¿no? El tono ese de una nostalgia bien entendida, pues eso, algo muy dinámico, muy rápido. A mí me gusta cómo queda. En Torrelavega no hemos hablado mucho, habíamos empezado una línea de conversación sobre el banco de Torrelavega, que es una cosa que nos parecía muy interesante. Sí, fue una jugada muy poco astuta esa, el banco de Torrelavega. Exacto, suena que no fue muy astuta, ¿no? Bueno, esa la podemos dejar para otros episodios. Pues nada, oye, ha sido un placer. Y esperamos que el primero de varios. O sea, muchas gracias por tu tiempo y por tu libro. Gracias a vosotros. Nos ha
encantado hablar con Marcos en Torrelavega y volveremos a esta villa cántabra sin duda y a Cantabria en general, porque nuestro objetivo es visitar la tierruca todo lo que podamos. Gracias a los técnicos de Radio Viajera que hacen posible que lleguemos hasta vosotros en cada episodio. Ya sabéis que estamos en todas las principales plataformas de podcasts y nos podéis visitar en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta nuestro próximo viaje compartido con vosotros. La iglesia, la bolera y la escuela, aquellas tardes con niebla y la casa de la abuela. Recordé la romería donde solía